No os embriaguéis con vino, estoy leyendo la versión 1960, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, el apóstol dice, no se embriaguen con vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Acá hay un mandato que Pablo les está diciendo a los efesios, pero a toda la iglesia, a ser llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Y es la clave, el ser lleno del Espíritu, es la clave de cómo el cristiano debe vivir de manera continua. Vos te preguntas, ¿cómo debo vivir el cristianismo siendo constantemente lleno del Espíritu? ¿Cómo podemos andar en amor? La carta a los Efesios la hemos estudiado hace un tiempo en la iglesia, los días jueves está en nuestro canal de YouTube y sería muy bueno que vuelvan a ver esa serie. Podemos dividirlo en dos grandes grupos, la parte teórica, donde Pablo teológicamente en los primeros 3 capítulos nos enseña un montón de verdades bíblicas que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos salvos por gracia, un montón de verdades teológicas. Y la segunda parte, verdades prácticas. Andad en amor, que os comportéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados, que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos llevar todo esto a la práctica? ¿Cómo podemos andar en amor? ¿Cómo podemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados? ¿Cómo podemos andar en luz? ¿Cómo podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, como dice Efesios, siendo llenos del Espíritu? Es la manera, es el poder que nos da Dios para hacer realidad la carta de los Efesios en nuestra vida. Es la manera que tenemos de obedecer la palabra de Dios. Las personas que no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu y no pueden, dice que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hacerlo. Vos le hablás a una persona que no conoce a Cristo y quizás intenta cambiar con sus fuerzas y vuelve a fracasar. Imagínate si nosotros como cristianos muchas veces fracasamos lo que es una persona que no tiene a Cristo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y Dios nos manda en su palabra a que seamos llenos del Espíritu, que no es otra cosa, lo vamos a ver a continuación, que es estar sometido totalmente a la palabra de Dios. Pero en primer lugar, presenta un contraste. ¿Cuál es ese contraste? Cuando el apóstol dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Acá presenta el tema de la embriaguez y la llenura del Espíritu. La palabra no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución en griego es azotia, creo que lo anoté acá, sí. ¿Y qué significa esta palabra? Es algo que no se puede salvar, es un desperdicio, es un resultado de un comportamiento desmesurado e inmoral. Y yo anoté acá algo que me gustó, sin esperanza. En lo cual hay disolución, en lo cual no hay esperanza, en lo cual probablemente no se pueda salvar, significa esa palabra. Y es la misma palabra que el Señor usó, para que la entendamos, ¿no? Cuando contó la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo se fue lejos y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Esa palabra perdidamente es la misma, azotia. Entonces Pablo la usa y dice, no se embriaguen con vino, en lo cual estaría todo perdido, en lo cual no hay esperanza, en lo cual lo desperdiciaríamos. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que provoca el alcohol en la vida de las personas que están dadas a eso. No solo Dios nos da esta instrucción para los cristianos, sino nos muestra que no hay que caer en esa conducta. Si vos como cristiano tenés una tendencia a alcoholizarte, bueno, Dios te dice que no lo tenés que hacer. Que a Dios no le agrada, ya es un mandamiento, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Así que si como cristianos, vos estás acá en este auditorio, o estás mirando por internet y sos dado a esto, a alcoholizarte, es un mandamiento de Dios que no lo hagas. Cuando estamos bajo la influencia del alcohol perdemos todo control. Cuando estamos llenos del Espíritu, lo ganamos. Acá yo pongo dos extractos de dos maestros cristianos muy reconocidos. Martin Lloyd-Jones dice respecto al alcohol, el vino o el alcohol, hablando en sentido farmacológico, no es un estimulante, es un depresivo. Si se toma cualquier libro, Martin Lloyd-Jones era médico y además pastor. Si se toma cualquier libro sobre farmacología y se busca alcohol, se encontrará siempre que está clasificado entre los depresivos, no es un estimulante. Controla todo lo que da a un ser humano: autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder de evaluar las cosas, en otras palabras, todo lo que hace que una persona se comporte de manera mejor y más elevada es controlado por el alcohol. Pero lo que hace el Espíritu Santo es exactamente lo opuesto. Si fuera posible poner al Espíritu en un texto de farmacología, lo pondría bajo el rubro de estimulantes, porque a ellos pertenece. Estimula todas nuestras facultades, la mente y el intelecto, el corazón y la voluntad. Es totalmente contrario lo que hace el alcohol en la vida de una persona, que es controlarla para lo malo, para aquello que está perdido, para aquello que no tiene esperanza, y lo que hace el Espíritu Santo. El profesor John Stott dice, los ebrios dan lugar a acciones irracionales, disolutas, ahí está la palabra disolución, y descontroladas. Se comportan como animales y aún peor que ellos. Los resultados de estar llenos del Espíritu son totalmente diferentes. Y me encanta esto que dice, por eso lo quise poner acá. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu nos hace más humanos porque nos hace más como Cristo. Voy a leer esta última frase. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud, la llenura del Espíritu nos hace más humanos porque nos hace más como Cristo. Vuelvo a repetir, si vos sos dado a la bebida y tenés una conducta de alcoholizarte, bueno, Dios te manda, es un mandamiento del Señor que no lo hagas más. No está prohibido tomar vino, pero está prohibido que te embriagues con vino, con alcohol, con una bebida alcohólica. Y también, otra cosa que, más allá de lo que produce en nuestro cuerpo el ser alcoholizados, cuando Pablo hablaba en ese tiempo de no embriagarse con vino, no hacía tanto referencia a esto que acabamos de decir, sino además a algo pagano que sucedía en la época. ¿Qué sucedía? Los que no conocían al Señor, los que no conocían a Cristo, se embriagaban porque pensaban que al hacerlo tenían contacto con los dioses. Hasta vomitaban para seguir tomando, y eso creían que estaban en un éxtasis de modo tal que podían hacer contacto con los dioses. Era un culto pagano. Hasta se descubrió que había como cuevas o sectores muy privados en los cuales la gente iba a hacer exactamente eso. Y Pablo, el apóstol, está poniendo este gran contraste
que nosotros no tenemos comunión con nuestro Dios como ellos lo tenían con esos dioses. Dioses falsos, pero tenían comunión de esa manera, alcoholizándose. Y dice, no, nuestro espíritu no es así. Nosotros no tenemos comunión de esa manera como los que tienen los que no conocen a Dios. No se embriaguen, sino que nuestra comunión con Dios, con el Espíritu Santo, nos lleva a ser mejores cristianos, mejores esposos, a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, a crecer en el servicio de la iglesia. Es totalmente opuesto, dice Pablo, el contraste entre la embriaguez pagana y el ser lleno del Espíritu como una actitud que deben tener todos los cristianos. Y hay pasajes, puse 3 respectos a este contraste. Por ejemplo, Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El Señor está diciendo, Juan no tendrá sus actitudes religiosas guiadas por el alcohol, sino por el Espíritu de Dios. Él no será motivado por lo que hace el alcohol en el cerebro, sino por lo que hace el Espíritu Santo en su corazón. En Hechos 2:12, cuando ocurrió la venida del Espíritu Santo, dice que estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto, están llenos de vino nuevo, están borrachos. Y Pedro tiene que salir a aclarar, no, esto no es que están ebrios, es el Espíritu Santo. Entonces ahí está el contraste entre la embriaguez y el Espíritu Santo. Pero además del contraste hay un mandato. Dijimos que el contraste era, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Y cuál es el mandato? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. Y yo anoté acá en el apunte, ¿cuál sería quizás una mejor traducción de la palabra? Estén siendo mantenidos llenos del Espíritu. Es algo continuo y es algo que podemos perder. Comparado ahora con el bautismo del Espíritu, vos no podés perder la salvación. No podés perder el haber sido bautizado, haber sido introducido, no podés salir. Es para siempre. El Señor dijo, estará en vosotros para siempre el Espíritu Santo, pero la llenura sí. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu, ser guiados y vamos a ir avanzando en qué significa bien esto de la llenura. Puedo en un momento estar lleno del Espíritu siendo guiado y después pecar contra Dios y perderlo. No perdés la salvación. Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y en un momento no lo estás. Por eso el mandato es a estar siendo llenos del Espíritu constantemente. Todo cristiano posee al Espíritu Santo en toda su plenitud. El Señor no dio el Espíritu Santo por partes, por medida, decía el Señor. No significa la palabra ser llenos es porque a Rubén le dio un poco del Espíritu, a Juan Manuel le dio un poquito más, entonces yo tengo que llenarme. No. Dios no dio el Espíritu por medida. Lo dice Juan 3:34. Dios a todos nos dio a beber de su Espíritu. Lo vamos a ver a continuación. Significa ser guiado, a ser dominado, a ser gobernado por el Espíritu Santo. No existe el cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Si vos creíste en Jesucristo, venimos aprendiendo todos los domingos. Si creíste en Jesucristo como tu Salvador, instantáneamente recibís el Espíritu Santo y sos bautizado, sos introducido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Todo cristiano tiene al Espíritu. Acá doy pasajes, Romanos 8:7, dice así, lo voy a leer al final para no que nos consuman el tiempo. Mas vosotros no vivís según la carne,
ahí está el contraste otra vez, carne y espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo cristiano fue bautizado en el Espíritu. Lo venimos diciendo, ¿sí? En 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todo cristiano es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿No saben, dice el apóstol, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu está en todo aquel que en él cree. Acá hay dos pasajes de Juan 7 y Juan 14. El que cree en mí, como dice la Escritura, está hablando Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu está en todo aquel que cree en el Señor. Y el pasaje de Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esto lo estudiamos para que esté con vosotros para siempre. No se va el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo está en todo aquel que en él cree. ¿Y cuál es la condición para que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de una persona? Creer. Creer. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva, haciendo referencia al Espíritu. Creer. No hay un mandamiento al ser bautizado. No dice, sean bautizados en el Espíritu. Ya está, eso lo tenemos. Creíste en Jesucristo como tu Salvador, tenés al Espíritu Santo dentro tuyo. Si es que habéis gustado, como decía Pedro, o como leímos en Romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que creíste, si es que genuinamente te arrepentiste de corazón, no si venís a la iglesia, no es si venís a la iglesia, si cantás canciones, si te sabes algún pasaje de la Biblia. Si creíste en Jesucristo como Salvador, tenés al Espíritu de Dios, ya está, lo tenemos. Pero sí hay un mandamiento de Dios, al igual que hay un mandamiento para no embriagarse, hay un mandamiento a ser llenos del Espíritu. ¿Se entiende? Dios nos dice, sean, de una manera imperativa, sean llenos del Espíritu. Estén siendo llenos del Espíritu continuamente. Es una constante, momento a momento, día tras día. El que yo haya estado lleno del Espíritu no me garantiza que lo seguiré siendo en los próximos 5 minutos. Y cuando pensaba en esto, me imaginaba en Pedro, ¿no? Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo reconoce delante de todos. Y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? El siguiente párrafo, el Señor le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo? Lo habías exaltado a Pedro, lo habías reconocido delante de todos los discípulos. Bien, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahora le estás diciendo que no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque podemos ser guiados por Dios en un momento y dejar de serlo. Podemos tener una actitud en obediencia a la palabra de Dios e inmediatamente tomar el control de nuestra vida, hacer nuestra voluntad, darle lugar a nuestra carne. ¿Se entiende?
acepciones de la palabra, acá la palabra para lleno es pleró, por lo menos 3, hace referencia el ser llenos, me gusta esta acepción, hace referencia a un viento llenando las velas. Y acá vamos entendiendo un poco de qué se trata ser llenos del Espíritu. A un viento llenando las velas, guiando el barco. Da la idea de ser llevado, de ser impulsado. Es la energía de la vida. Los cristianos no nos movemos en nuestra propia carne, en nuestras propias ideas, en nuestra voluntad, sino que somos guiados, llevados, empujados por el Espíritu de Dios. Eso significa la palabra pleró, llenos. Ser guiados como aquel barco que es guiado por esas velas. Segunda acepción, se refiere a algo que permea. Y acá yo puse el ejemplo de la sal. No solo conserva, sino que da sabor. Y una persona que es llena del Espíritu, se nota que es llena del Espíritu. Yo no puedo decir a mí mismo, yo soy lleno del Espíritu. ¿Saben qué? A todos los que me están escuchando ahora, soy lleno del Espíritu. Si yo lo digo es porque no soy lleno del Espíritu. Lo tiene que decir mi hermano. Lo tiene que decir los pastores de la iglesia. Tiene que redundar en bendición a los que están a mi alrededor. No puedo ser lleno del Espíritu y pelearme con mi esposa. No puedo decir que soy lleno del Espíritu y no venir a la iglesia. El ser lleno del Espíritu lleva a una práctica correcta de lo que es la palabra de Dios, a tratar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, amar a mi esposa, a servir en la iglesia. No puedo decir que estoy lleno del Espíritu y no quiero servir en la iglesia. No. Dice que en el libro de los Hechos, por ahí está anotado, la gente se daba cuenta que los discípulos habían estado con Jesús. Eso significa que la gente te vea, estuvo con Jesús, se parece a Cristo. No es un título, soy lleno del Espíritu y cuelgo el diploma en la pared. No sirve de nada. Sirve si yo soy mejor esposo. Sirve si soy mejor cristiano. Y la tercera acepción es un control total. Esta es la acepción dominante. Un control total, ser controlados, ser dominados, ser gobernados por el Espíritu Santo. Esta palabra también es usada en otras circunstancias, lo vamos a ver brevemente, y es una palabra que se usa para describir a alguien que es controlado por una emoción externa. Por ejemplo, Juan 16, 6. Juan dice, antes, porque os he dicho estas cosas, está hablando el Señor, tristeza ha llenado vuestro corazón. Usa la palabra pleró. Lucas 5, 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor, pleró, decían, hoy hemos visto maravillas. Y puse también este pasaje de Lucas porque habla de otra emoción. Lucas 6:11. Y ellos se llenaron de furor, pleró, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. El Señor en Juan 16 les decía, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y pensaba, ¿no? En circunstancias en nuestra vida, vos y yo podemos estar profundamente tristes. Y seguramente lo hemos estado, y hace poco tiempo. De modo tal de que nos digan lo que nos digan, no hay manera de que nos saquen esa tristeza. Podemos tener un bajón momentáneo y salir a hacer algo que nos gusta y se nos pasa, o juntarme con mis amigos y se nos pasa. Pero cuando estás dominado por la tristeza, no hay nada que te la pueda sacar. No querés que te digan nada para cambiar
de estado. Pero también existe el caso de Lucas 6. Se llenaron de furor y muchas veces en vez de estar controlados por la tristeza, estamos controlados por el enojo. Y lo que puede hacer una persona enojada o lo que podemos hacer nosotros enojados. La palabra de Dios dice, el que fácilmente se enoja, ¿se acuerdan cómo termina? Hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y una persona controlada por el enojo, pleró, gobernado por el enojo, también es muy peligroso. Bueno, ese ejemplo llevado a la espiritualidad, al mandato cristiano, es ser gobernados, ser permeados, ser guiados por el Espíritu Santo. Ser llevado, ser permeado y ser controlado por el Espíritu Santo. Ejemplos de Jesús viviendo lleno del Espíritu. El Señor es el ejemplo perfecto de esto. ¿Y cuánto deberíamos aprender de Él? Mateo 4.1 y Lucas 4.1 son pasajes paralelos. Y dice, entonces Jesús, en Mateo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en Lucas 4.1 agrega esto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Acá la palabra es ser guiado por el Espíritu. Pero miren lo que dice Marcos. Muy interesante. Marcos 1.12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Esa palabra es muy fuerte. Lo empujó al desierto. Lo impulsó, lo llevó. Es la idea de ser controlado, llevado, empujado, guiado por el Espíritu de Dios. Todo lo que intentamos producir nosotros con nuestra propia voluntad, nuestra propia carne, tarde o temprano fracasamos. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu, como hablábamos al principio, para ser cristianos eficaces, para andar en amor, para amar a nuestro hermano, para amar al que nos cuesta amar, para andar en la luz, para andar como es digno. Debemos ser guiados, permeados, impulsados. Estas notas del idioma, léanlas en sus casas. He sacado también de John Stott, del mensaje de Efesios. Pero simplemente voy a decir las dos primeras. Sean llenos del Espíritu. Es un imperativo, no es una propuesta. No es algo optativo en la vida del cristiano. Bueno, yo tengo el Espíritu, ya creí, fui bautizado, fui introducido a la iglesia y listo. No, Dios nos manda a que seamos continuamente llenos del Espíritu. No es una opción en la vida del cristiano, es un mandamiento al cual debemos obedecer. En segundo lugar, está en plural. En otras palabras, está dirigido a todos los cristianos. Y yo pensaba con esto, todos somos bautizados, pero no todos somos llenos. Ya es decisión propia. Pero todos podemos ser llenos y todos debemos ser llenos. No podemos decir, no, yo soy un cristiano que no logro ser lleno del Espíritu. No. Podés ser lleno del Espíritu y debés ser lleno del Espíritu. Dios nos dio este mandamiento a cada uno de nosotros como cristianos. Y termina este párrafo ahí en este juego, en estas notas del idioma, con un juego de palabras. Hemos sido sellados por el Espíritu de una vez y para siempre, pero necesitamos ser llenados del Espíritu y llenarnos cada día y cada momento del día. Hemos sido sellados por el Espíritu de una vez y para siempre, pero necesitamos ser llenados del Espíritu y llenarnos cada día y cada momento del día. Hay ejemplos bíblicos de la llenura del Espíritu.
Muchos están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos 6.3, en la elección de los 7 diáconos. Dice Hechos 6.3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y acá vamos a empezar a extraer palabras que el texto bíblico nos dice y que van de la mano. Por ejemplo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y buen testimonio. Los 3 a la vez. Yo no puedo ser lleno del Espíritu y tener mal testimonio. No. Yo no puedo ser lleno del Espíritu y ser un necio. No, tengo que guiarme por la sabiduría de Dios. Entonces van los 3 de la mano, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Va todo a la par. Hechos 6.5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fe, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Va de la mano. La fe es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo no puedo estar lleno del Espíritu y no amar. Yo no puedo estar lleno del Espíritu y no tener fe. Va todo de la mano. Avanzamos. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otra vez, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió cuando estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo? Aconteció en Iconio que estaban juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Se ve en los resultados. Se ve en los resultados. Dios confirma cuando nos entregamos al Espíritu Santo, a su palabra, el Señor obra. Siempre está ligado al carácter de la persona, no es algo místico. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y cuando pensaba en este pasaje, automáticamente pensaba en cuando Juan decía, es necesario que yo mengüe, que el Señor crezca y que yo me achique. A estar dispuesto a hasta no considerar preciosa mi vida, a entregarla por el Señor. Como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Así era Esteban, así dio su vida Juan el Bautista, pues estaban llenos del Espíritu. Es vaciarme de mí para que Él pueda llenarme. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y todos hemos visto la vida del apóstol Pablo, que también vivió siendo lleno del Espíritu. Pero quiero agregar algo a este versículo de Ananías, que también seguramente estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo todavía no era reconocido como el apóstol, de hecho le dice Saulo. Era acusado de matar a los cristianos, de perseguir, y viene este Ananías lleno del Espíritu y le dice, hermano Saulo. Y me encanta eso, porque le estaba diciendo a un ex asesino, a alguien que seguramente haya matado a un amigo de él, a un familiar de él, y se acercó y le dijo, hermano Saulo. Y eso también es ser lleno del Espíritu. Es amar a mis enemigos, es recibir al que me cuesta amar. Yo no puedo ser lleno del Espíritu y no amar. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé. Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bondad, otro de los frutos del Espíritu. Y podemos seguir, ¿no? Alguien lleno del Espíritu es alguien impulsado por la voluntad de Dios, alguien permeado por el sabor de Jesús, alguien que está totalmente controlado por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo soy lleno? ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Bueno, es vaciarnos de uno mismo. Es dejar de tener el control nosotros, que yo intento controlar todo, y vos intentás controlar todo, y dejárselo al Señor. Es rendir nuestra voluntad y darle lugar a la voluntad de Dios. Y cuando pensaba esto, pensaba en el pasaje que Jesús decía, separados de mí, nada podemos hacer. Y esto sin hacerlo en el Señor es imposible. Es imposible, porque Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y si no lo hacemos en el Señor, si no lo hacemos dependiendo de Él, nunca lo vamos a lograr. Consecuencias de estar siendo lleno del Espíritu. Vamos súper bien de tiempo. Si vos sos lleno del Espíritu, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, va a ocurrir inmediatamente todo lo que sigue a continuación. ¿Qué sigue? La comunión. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No es que yo le voy a pedir a Adrián un apunte y se lo voy a decir cantando. No. Esta palabra, hablando con salmos, es interesante, involucra un aspecto musical, acompañamiento musical, y habla de adoración pública. ¿Qué significa? Que ser lleno del Espíritu me va a traer a la comunión en la iglesia. Es lindo, porque ser lleno del Espíritu me va a llevar a querer juntarme con mis hermanos y a adorar a Dios juntos. Y también a cantar, ven conmigo a la casa de Dios. Cuando lo cantamos hace un rato, pensaba en este versículo y alentarnos con canciones, además de alabar al Señor, que eres tú la única razón de mi adoración, a también poder decir cantando, ven conmigo a la casa de Dios, y alentarnos con canciones. Pero el ser lleno del Espíritu nos va a llevar a la comunión. No existe el cristiano lleno del Espíritu que no viene a la iglesia, olvídate. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más provoca la adoración? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Agradecimiento, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Somos agradecidos? Ayer pensaba en la queja, ¿no? ¿Nos quejamos más de lo que agradecemos? El Señor, por supuesto, nunca se quejó. Nosotros como humanos muchas veces lo hacemos y no está bien, pero sacando eso, ¿somos más agradecidos que quejosos? Acá el apóstol dice que si somos llenos del Espíritu, vamos a estar dando siempre gracias por todo a Dios. Provoca sometimiento, someteos unos a otros en el temor de Dios. En otra parte el apóstol Pablo dice, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, eso significa. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué significa? Que mi hermano sea honrado antes que yo. Eso es lo que está hablando el apóstol. Que yo no me considere mayor a él, sino que yo lo considere mayor a mi hermano. ¿Qué más provoca el ser lleno del Espíritu? Orden en el matrimonio y en el hogar. Las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor. Los maridos aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
Los hijos obedecen el Señor a sus padres. Los padres no provocan la ira a vuestros hijos. Ojalá que esto sea la realidad en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestra iglesia. ¿Quién no quiere esto? Bueno, tenemos que ser llenos del Espíritu. Y también en el trabajo, siervos que obedecen a sus amos, amos que hacen con ellos lo mismo. No es una experiencia mística. Yo fui lleno del Espíritu y de repente escuché una voz y pasó esto, pasó lo otro. No, es llevarlo a la práctica en nuestras relaciones, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, pero principalmente en nuestra relación con Dios. Hay un pasaje paralelo en el libro de Colosenses que habla exactamente de lo mismo. Miren lo que dice. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y dice prácticamente lo mismo que en Efesios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Todo lo que hagan, sea de palabra, de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando siempre gracias. Casadas estén sujetas, todo lo que dice en Efesios lo dice también en Colosenses. Pero acá no dice, sean llenos del Espíritu y ocurrirá todo eso. Acá dice otra cosa, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ser lleno del Espíritu y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros es lo mismo. Vos decís, Rubén, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No hay otra. No es tener una visión, no es algo místico, es dejar que la palabra de Dios te gobierne, porque produzca exactamente lo mismo que ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es lo mismo que dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es tomar la palabra de Dios y permitir que haga la obra en nuestra vida. Y por último, y tiene mucha relación con esto que acabamos de decir, no puede haber llenura si no hay enseñanza bíblica, si no hay conocimiento bíblico. Yo no puedo estar lleno del Espíritu y ser lleno de una palabra que no tengo. Y terminamos con este pasaje también de Pablo, Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de su palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Acá está la misma secuencia, llenos del conocimiento de su voluntad, de su palabra, por ende vamos a andar como es digno. Agradándole en todo, llevando fruto, es el resultado de ser lleno del Espíritu y de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, el resultado de ser llenos del Espíritu. Es poder, es llevarlo a la práctica. Efesios 3:16, para que os dé conformes a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ser lleno del Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, comunión, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El conocimiento y el poder, la llenura del Espíritu está relacionado. El conocimiento de su voluntad y fortalecidos con todo poder son sinónimos. El Espíritu de Dios debe enseñarnos antes de que pueda llenarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender la palabra de Dios.
Que no nos conformemos. Si queremos, o más que queramos, es un mandamiento de Dios el ser llenos. Que no nos conformemos a recibir la instrucción bíblica acá en la iglesia. Que la leamos en nuestras casas. No leemos la Biblia en nuestras casas, hermanos. Bueno, estudiemos la palabra de Dios. Llenémonos del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde está el conocimiento de su voluntad? En su palabra. Leamos la palabra. Un cristianismo vigoroso no puede existir cuando hay ausencia de enseñanza o ausencia de aprendizaje, también podríamos decir. Nos pueden enseñar, pero quizás queremos no aprender. Y el resultado de ser lleno del Espíritu es primeramente llenarnos de su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir más conscientes de la presencia del Espíritu, de saber que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que la mente de Cristo sea cada vez más nuestra mente. Que sus estándares, sus normas sean cada vez más los nuestros. Que sus deseos sean cada vez más mis deseos. Hay un salmo que es el 37 que dice: confía solo en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Se acuerda? Y una vez escuché que más bien debería decir: confía solo en Él y Él pondrá sus deseos en tu corazón. Que sus deseos sean los míos. Que su voluntad sea cada vez más nuestra voluntad. Así seremos más llenos del Espíritu y daremos gloria al Señor con nuestra vida.